La serie Yalsap, que llega al público los viernes por la noche en Star Televisión, llegará a las pantallas el viernes 15 de marzo con su episodio 62. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Aquí están los detalles del nuevo episodio de la serie de televisión Yalsap. Yalsap, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazandemir, Çetin Tekindor y Binnur Kaya, estará en pantalla con su episodio 62 el viernes 15 de marzo a las 20:00 horas en Star. La trama del nuevo episodio de Yalsap, que se proyectará el viernes 15 de marzo, es la siguiente. La liberación de Orhan de prisión hace que todos estén muy felices, pero el anuncio de Suna y Kaya de que se van a divorciar arruina la moral de todos. Mientras Kaya levanta la mano contra Suna genera indignación en casa, Ferit, que está muy enojada por la situación, lo detiene. La noticia de que Kaya levantó la mano contra Suna enoja mucho a Seyran, y Kazmi van a la casa de Koran, pero ven una reacción inesperada de Suna. Seyran le dijo a su padre, Kaya intentó vencer a Suna, no dejaré a Suna ahí. Ferit obliga a la tía Tus a subir al coche y la lleva a la mansión, junto a Alice Koran. Orhan se enfrenta a su propio demonio, y cuenta una por una sus experiencias en prisión. Ferit dijo, nadie puede detenerme. Si va a pasar algo, desafíame. Desafía a Alice Koran y Kazmaga diciendo. Seyran le dice a Ferit, ríndete al destino una vez más. Ferit grita, no me rendiré al destino. No cometeré los mismos errores que cometí antes. Cuando Seyran finalmente confiesa, por tu padre. Ferit y Seyran se abrazan. Ferit se vuelve loco de ira cuando escucha de Kazmaga que Seyran y Akn han sido prometidos y que Seyran y Akn se casarán inmediatamente tan pronto como se divorcien de Seyran. Agarró a Kazmaga por la garganta y dijo, no recibirás órdenes de nadie más que de mí, incluidos mi abuelo y mi padre. Él grita, toma a Seyran sobre su hombro, y la obliga a entrar en la mansión. Orhan le dijo a Nuket, ojalá fuera yo quien creciera lejos de Alice Koran. Dice. Ferit decide detener el acoso de Kazm, y lo arriesga todo y aleja a Seyran de Kazm. Si bien hay un momento tierno y amoroso entre los dos, Seyran explica por qué tuvo que comprometerse. Ferit le dice a Seyran, te amo más que a mi vida. Después de que Ferit le dijera a su familia, mi padre está actualmente sentado junto a nosotros porque Seyran hizo lo que nosotros no pudimos hacer y se sacrificó por mi padre. Orhan dijo, de ahora en adelante, nadie faltará el respeto a Seyran en mi presencia, advierte a su familia. Más tarde, Orhan va a Seyran y le dice, no dejéis de amar a Ferit. Nunca dejen de amarse, dice. Si bien el sacrificio de Seyran afecta mucho a todos, neutralizan a Okkes con la ayuda del conde Zilla. Mientras se produce una sorprendente evolución entre Alisaga y Atus, Ferit, que quiere dejar atrás los días difíciles, intenta persuadir a Seyran para que empiece de nuevo. En el nuevo episodio, Seyran le explica a Ferit por qué tuvo que comprometerse con Akn. En el nuevo episodio, es de destacar que Seyran regresó a la mansión, y le dijo a Ferit que hizo todo lo posible para salvar a su padre y que Orhan la apoyó. En el nuevo episodio, ¿por qué Ferit obligó a Seyran a entrar en la mansión? ¿Qué cambiará la confesión de Seyran por tu padre? La pregunta es ¿qué pasará? A diferencia de la temporada pasada, la serie Yalsap no pudo reunir audiencia esta temporada. El hecho de que el escenario tuviera una forma que el público no quería hizo que el público se enojara y se alejara de la serie. La serie Yalsap anunció el episodio que redujo sus calificaciones e hizo enojar a la audiencia. El poseedor del récord de rating, Yalsap, no puede alcanzar los ratings que desea en la nueva temporada. Los ratings, que al principio de la temporada eran altos, cayeron repentinamente y el enfado del público se reflejó principalmente en las redes sociales. El público, que quería que Seyran y Ferit fueran felices, quedó completamente desconectado de la serie cuando los guionistas no pudieron unir a los dos. Pelin enfermó y fue hospitalizada. Se enteró que el padre del bebé era Seter y perdió a su bebé. Fue en este episodio que Seyran se tragó su orgullo nuevamente, apoyó a Ferit y lo besó, y luego comenzó a intentar mantenerse alejada de Ferit para salvar a Orhan. Podemos decir que el público, que ha estado intentando persistentemente darle una oportunidad a la serie desde el comienzo de la temporada, se enojó casi por completo con la serie con este episodio. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.